Hi guys, we are going to continue with the lesson about exploring our digestive system, but today we are gonna talk about the absorption stage, okay? So before to start with the explanation, we are gonna socialize the homework. But we are going to talk about just the last point of our homework. So I'm going to speak in Spanish in here. Aquí vamos a socializar la última parte de nuestro punto, ¿sí? De nuestra tarea, ¿no? Para que todos tengamos la misma información, ya que en algunas tareas leí pues cosas diferentes. Entonces quiero que todos tengamos la misma información. So, what are gastric juices? ¿Qué serían los jugos gástricos o el jugo gástrico y en dónde se produce? So remember something very important, guys. El jugo gástrico se produce en las paredes del estómago y contribuye a la formación del quimo. Recordemos que el quimo es esa sustancia como un líquido algo espeso que se forma dentro de nuestro estómago, ¿ok? La bilis, which is bile, se produce en el hígado. Acá pues en la imagen que tengo no tenemos el hígado, pero ustedes saben que aparecen como en esta parte que estoy mostrando. Y en ellas pues generalmente la bilis se acumula en esta parte que se llama la vesícula biliar. De esto pues no les había mencionado, también hace parte de nuestro sistema digestivo. La bilis es súper importante porque ayuda a degradar, a descomponer las grasas de los alimentos que nos comemos. El jugo pancreático, como su nombre lo indica, se produce o lo produce el páncreas, que es parte del sistema digestivo que estoy mostrando. El jugo pancreático es súper importante porque ayuda a la degradación o descomposición de los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, carbohydrates, proteins and fats. Okay, guys. El jugo intestinal, muchos me dijeron que era lo mismo que los jugos gástricos y realmente no es lo mismo. Intestinal juice, guys, se produce en las paredes de nuestro intestino delgado y pues también ayuda a descomponer, ¿cierto? A degradar algunos de los nutrientes que ingresan a través de nuestro alimento. En las clases pasadas yo pronunciaba la palabra small intestine, pero también es posible pronunciarla como small intestine. Realmente algunas personas del Reino Unido o Estados Unidos la pronuncian como small intestine, pero también conozco personas de Australia y Canadá que lo pronuncian como small intestine. Solamente quería hacer como esa aclaración de pronunciación. Luego, entonces, vamos a hacer como un resumen muy breve del anterior paso de digestion process, ¿ok, guys? Para que todos tengamos la misma información. Entonces, recordemos que el bolo alimenticio, alimentary bolus, ¿cierto? Baja por el esófago. Él va a llegar entonces a nuestro estómago. Y en las paredes del estómago recuerden que segregan, ¿cierto? Producen ese jugo gástrico, el cual poco a poco se va mezclando con el bolo alimenticio. Esa mezcla que se convierte o que tenemos allí ahora ya no se va a llamar bolo alimenticio, sino se va a llamar quimo o chyme con M. ¿Listo? Ese quimo entonces ya va a pasar o va a atravesar esta parte de nuestro sistema digestivo que se llama el esfínter pilórico. El esfínter pilórico simplemente es como la parte que nos conecta el estómago con el intestino delgado, ¿de acuerdo? Ahí entonces cuando pasa el quimo al intestino delgado se va a mezclar, ¿cierto? Con la bilis, el jugo pancreático y el jugo intestinal y van a formar un líquido que ya es realmente líquido. Anteriormente el quimo era espeso, pero ahora es totalmente líquido, al cual vamos a llamar quilo. ¿Listo? So this is just a very brief summary about the digestive process, okay, or the digestive stage. So digestion stage, sorry. So now I'm gonna explain you guys the third stage, which is the absorption stage. Yes, during this process the nutrients obtained in digestion and most of the water being just flow through the walls of the small intestine through its tiny villi. So I'm gonna explain you this part of absorption, guys, by using a video clip. Yes, I'm gonna explain you this part, also could be in Spanish, in order to understand
in a very easy way. Okay, guys, so pay attention, please. Listo, guys. Entonces, recuerden que los nutrientes ya fueron entonces transformados, ¿cierto? Todos los nutrientes que ya fueron transformados se encuentran en este momento en the small intestine. Dentro de este intestino delgado, como podemos ver de pronto en esta representación, hay unas vellosidades muy pequeñitas. Se llaman villi, como nos muestra acá, for example, this part of the video. Yes? These are called villi. Estas vellosidades están conectadas con venas y arterias, las cuales permiten que esos nutrientes pasen a la sangre y pues de esta manera sean transportados todos los nutrientes a todas las partes del cuerpo. Entonces acá lo que nos muestra, por ejemplo, este video es como si estas bolitas fueran los nutrientes. Lo que vemos como de rojo y azul, las venas y las arterias, representan las venas y las arterias o todo el torrente sanguíneo, ¿cierto? De esta manera entonces la sangre jugaría un papel importantísimo en esta parte de la absorción, porque eso obviamente toma todos los nutrientes y se encarga de alimentar todos los demás órganos y tejidos de nuestro cuerpo. Entonces, so it feeds the body organs and tissues. Por eso es súper importante también el papel de la sangre en here. But this is not the last, guys. This is not the last final step. What happens, for example, with fiber-bearing antigen cells or undigested food? Entonces, aquí realmente no es este es el último paso. Hay comida que no fue digerida, ¿cierto? Que se mezcla con restos de agua y fibra, ¿cierto? Y obviamente células muertas. Entonces, what happened in here, guys? The leftover fiber-bearing and dead cells or the undigested food from something called the feces or stool. Ellos forman algo que se va a llamar las heces. ¿Listo? Here you have the representation of the feces. So, they move down to the large intestine. Imagínense que esas heces se mueven a lo largo de nuestro intestino grueso. Ese que ustedes ven ahí es el intestino grueso. And what happened? The large intestine, bueno, ustedes conocen también este intestino grueso como el colon. Es más conocido como el colon. ¿Listo? The colon, guys, squeezes the feces into the rectum. And the same body knows when is the time to expel them. Imagínense que el intestino grueso envía esas heces, ¿cierto?, al recto. El recto se expande cuando ya sabe que es hora que tiene que eliminar o sacar esas heces. El cuerpo es súper inteligente y sabe cuándo tiene que ya eliminarlas o sacarlas. So, the waste exits, yes, through the ends. Cuando ya es tiempo, entonces las heces atraviesan esa última parte que se llama el ano. Si vieron allí en ese video, atraviesan el ano y es obviamente cuando nosotros pues ya sacamos esas heces de nuestro cuerpo. And this is the last part of our digestive process. ¿Listo? Esa ya sería la última parte. And so happens again and again and again if you start eating again. ¿Listo, chicos? So, good. So I'm gonna go back to my PowerPoint presentation. I'm going to show you something very important. Imagine, guys, that per day we have 7 liters just of chyle in our small intestine, but 6 of them are absorbed, yes, and just 1 is thrown away through the large intestine. ¿Qué estamos diciendo ahí? Estoy diciendo que generalmente por día se generan 7 litros de kilo en nuestro intestino delgado. 6 de ellos son absorbidos por nuestra sangre, nuestro torrente sanguíneo en forma de nutrientes y solo 1 es eliminado. Entonces, it's a very, very interesting fact about. Here you have just the explanation about the function of our large intestine, the rectum and the anus. What happens with the feces? Okay, guys, so you have here just the same explanation that I mentioned before, lo mismo que expliqué sobre el video. Listo, en el video, que son nuestros últimos pasos del sistema o proceso digestivo. So let's summarize, okay.
we are going to summarize the information. You have here the picture from the video, so you can remember the process step by step, the absorption process, okay? I'm gonna guide through this kind of summary. So all the nutrients are transformed or decomposed in our small intestine, remember that. Yes, inside it, the villi are connected to the veins and arteries, which allow that the nutrients pass through the bloodstream. Ahí recuerden que se empieza a pasar, ¿cierto? A transportar todos los nutrientes. Okay, blood transport the nutrients through the whole parts of our body, through the tissues or organs, okay? And here the leftover from the feces move down into the large intestine, yes, and pass through the rectum, and finally waste exits through the anus. This is the absorption process. Here you have a very interesting fact. It says that if the small intestine were to be extended, it will be measured 7 to 9 meters. ¿Qué nos está diciendo eso? Un dato súper interesante. Dice que si extendiéramos nuestro intestino delgado, este mediría entre 7 y 9 metros. Es realmente larguísimo, ¿cierto? Y todo ese recorrido lo tienen que hacer el kilo. Entonces, gracias a que es tan largo ese recorrido, esto ayuda o aumenta la posibilidad de que los nutrientes sean absorbidos a través de nuestra sangre. ¿Listo? Finally, please don't forget what is the alimentary canal. It starts in our mouth, yes, and ends in our anus. Todo esto es nuestro canal alimenticio, que inicia desde la boca y termina en el ano. And here you have the main function of different parts of our digestive systems. In order you, please don't forget them. I have add one more que no había mencionado antes, which is the pharynx. In Spanish is the faringe, yes. It connects the mouth, simplemente es la parte que conecta la boca, connects the mouth with the esophagus and participates in swallowing. ¿Qué quiere decir? Que la faringe pues también nos ayuda a ese proceso de tragar. Recuerde que se llama tragar, es la palabra correcta. ¿Listo? Here you have the definition and the main function of the esophagus, the liver, the stomach, yes, our small intestine, our large intestine, and finally our anus. La idea es que ustedes puedan pausar el video, repasen la función de cada uno de estos órganos, ¿cierto? Y recuerden en dónde está cada uno de ellos ubicados, porque ya pues la función la hemos estado explicando desde el video anterior y en este a través de cada uno de los pasos de nuestro proceso digestivo. So guys, this is just the last slide. Here you have again my references, book, pictures, etc. Thanks a lot again for watching this video, for paying attention to my class. Please, you have to develop the activity that you can find in the platform. Yes, probably on Friday you will find a quiz. Entonces el viernes posiblemente yo suba un quiz, pero les estaré informando a través de la plataforma. Por favor, entonces estudien súper juiciositos esto. Have a nice day, guys. Bye bye.